Y aquí, bueno, retomando el tema de las malas configuraciones, Gartner nos da un dato bastante interesante, donde nos dice que el 99% de las malas configuraciones van a causar el 99% de afectaciones en el 2024. Y vamos a volver a ver nuestra organización. Imagínense que estamos en un día de quincena, la operación está full, tal vez nuestra industria nos está exigiendo, si es de e-commerce, nos está exigiendo tal vez ventas en volumen bastante alto. ¿Y qué pasa si en este momento empiezan a fallar este tipo de tecnologías? Pues realmente nos va a costar bastante, ¿no? Tanto operativamente como financieramente. Y aquí tenemos otro dato también bastante interesante por la institución de Ponemon, donde nos dice que el costo promedio de una interrupción puede llegar hasta los $740,000. Probablemente ustedes dirán, esta es una cifra bastante alta, digo, son dólares, pero digo, son datos que se recopilan a nivel internacional, pero nuevamente hay que voltear a ver nuestra organización. ¿Cuánto nos va a costar a nosotros que haya una interrupción en la operación? Pueden ser miles e incluso nos puede costar hasta el mismo puesto, ¿no? Hasta el mismo trabajo. Y lo menos que queremos en el día al día, pues es llegar a estas circunstancias y qué mejor que apoyarnos de algo que nos ayude justamente a tener la capacidad de predecir si estas cosas van a ocurrir, a que nos puedan alertar sobre una posible afectación y que sobre todo nos lleven a una simplicidad en la gestión del firewall. Y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Como ya mencionó mi compañera Liz, AIOps es una de las últimas herramientas de Palo Alto Networks que, apoyada a través de inteligencia artificial, nos van a facilitar todas estas operaciones a nivel de tecnologías de la información, o en este caso en específico en la operación de un firewall de siguiente generación. Antes de comenzar de lleno de qué es AIOps, voy a platicarles un poquito de algo en común que tienen este tipo de herramientas. Seguramente todos conocen ChatGPT, y ChatGPT tiene una naturaleza en donde nosotros hacemos una pregunta, sea cual sea el tema, no importa de lo que le estemos preguntando, solicitando, y la respuesta es de inmediata. Rápidamente él ya tiene una base de conocimientos que a través de inteligencia artificial va a buscar justamente la que crea que sea la mejor respuesta para esa pregunta. Funciona rápidamente, funciona en ese momento y nos va a ayudar muy, muy rápido, que incluso a veces, y me incluyo, lo hemos utilizado para ayudarnos en día a día en la operación, sea cual sea el tema. Y si ustedes estuvieron en el webinar de las suscripciones avanzadas de Palo Alto Networks, o si no estuvieron, no se preocupen, las suscripciones nuevas de Palo Alto Networks tienen también algo en común con la naturaleza de ChatGPT. Y es que las suscripciones de seguridad avanzadas nos van a ayudar a prevenir amenazas de día cero. ¿Y qué es día cero? Es lo que no conocemos. ¿Y qué necesitamos para tener esa protección en tiempo real? Justamente capacidades de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, estas dos características de ambas herramientas, si se dan cuenta, la inteligencia artificial vino para ayudarnos en muchas cosas. También hay unas pequeñitas desventajas, pero creo que son más ventajas las que nos trae. Y justo Palo Alto Networks está adoptando por esta nueva herramienta, nueva tecnología que nos ayuda en la operación, sea cual sea la industria, a hacer las operaciones, en este caso, mucho más fáciles. Ahora, ¿cómo es que lo hace AIOps? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me va a ayudar o cómo se come, no? Si no conocen la plataforma, básicamente AIOps se entrega 100% en nube, es decir, es un tenant que está hosteado en ambiente o arquitectura de Palo Alto Networks, donde a través de cualquier parte del mundo podemos ingresar con nuestras credenciales de Palo Alto Networks y tener acceso a esta plataforma. Como punto número 1, AIOps soporta cualquier tipo de firewall de siguiente generación de Palo Alto Networks, ya sea un firewall físico, un firewall virtual, o a lo mejor de igual manera Panorama, que sabemos que es esta cajita, o en este caso este software también, que nos puede ayudar a gestionar múltiples firewalls. ¿Y cómo es que va a funcionar? Los firewalls van a estar enviando telemetría, o en este caso miles de kilobytes o megabytes de data hacia lo que es la plataforma en nube de AIOps. Una vez que está aquí en AIOps, vamos a tener las ventajas que vemos a continuación. Tema de predicción sobre el performance de un Next Generation Firewall ayudado de Machine Learning. También recomendaciones, de igual manera apoyadas por inteligencia artificial, para saber qué es lo mejor en el día al día. Creación de tickets de soporte, van a ser mucho más simplificados. ¿Y por qué creen que va a pasar esto?
porque el firewall ya está enviando telemetría a la plataforma de AIOps, tanto de qué está ocurriendo en Data Plane, qué está ocurriendo en Management Plane, cuántas políticas de seguridad tengo, cuántas están pasando controles de seguridad o cuáles no, a lo mejor tengo duplicadas o tengo usuarios de administrador o configuración por default, que es justamente la información que el TAC de Palo Alto Networks necesita para poder resolucionar tu problema. Entonces, la tarea que teníamos anteriormente de generar un tech support file, cargarlo, que lo analizaran y esperar su respuesta, aquí nos va a ahorrar muchísimo tiempo porque el TAC de Palo Alto Networks ya tiene la capacidad de poder hacerlo en tiempo real en cuanto nosotros levantamos el ticket. Eso es un punto bastante interesante, nos va a ayudar muchísimo y nos va a ahorrar tiempo nuevamente. Ahora, les mencionaba también del estado de salud. Es importante mantenerlo porque si el firewall tiene alertamientos de sistema, tal vez picos en cuanto al almacenamiento que pueda llegar a llenarse, o algo simplemente está ocurriendo de manera anormal dentro del firewall específicamente, AIOps de igual forma va a tener la capacidad de alertarnos con tiempo y de saber qué es lo que está sucediendo. Finalmente, también la visibilidad de todo lo que ocurre es importante trasladarla a reportes. Como en las demás plataformas de Palo Alto Networks, podemos generar estos reportes donde van a maximizar justamente la visibilidad de qué es lo que está ocurriendo en toda esta plataforma. Estas son algunas de las características que AIOps viene hoy en día a otorgarnos y a mejorarnos la vida en cuanto a la operación del firewall, pero hay algo importante que mencionar. No nada más es en nuestra arquitectura. Mes con mes son procesadas más de 25 millones de métricas de diferentes firewalls a lo largo del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no, el modelo de aprendizaje no solamente se va a quedar con lo que vemos en mi arquitectura, sino que del otro lado del mundo está ocurriendo un comportamiento extraño derivado de una mala configuración. Va a hacer match ese modelo de Machine Learning y va a crear esas recomendaciones y las va a dispersar a través de su nube de inteligencia hacia los diferentes tenants de AIOps. ¿Vale? Recordemos que siempre compartir la inteligencia de amenazas y en este caso de operaciones es muy importante porque así sabemos qué es lo que está ocurriendo y estamos aprendiendo de los demás o viceversa, tal vez algunos aprendan de nosotros y eso es lo bastante padre de esto, que podemos aprender de toda una plataforma a nivel internacional. También es muy importante mencionar que cada mes son procesadas más de 24,000 malas configuraciones, es decir, imagínense el grado que esto puede repercutir a nivel de consecuencias en la operación. Son demasiadas malas configuraciones y lo que queremos es que ustedes puedan aprovechar al 100% el Ferrari que se compraron, ¿no? Como el ejemplo que les ponía al inicio. También hemos detectado y hemos hecho hasta 17,000 resoluciones en el estado de salud del equipo. Nuevamente, saber qué es lo que está ocurriendo en otros equipos, llámense familias más pequeñas, medianas o incluso para nivel enterprise, es importante conocer qué es lo que está ocurriendo en este tipo de plataformas y esto nos va a ayudar a que el modelo de inteligencia artificial y machine learning siga aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y a nosotros nos mejore la operación en tiempo real. Acuérdense que mencionaba al inicio que todo esto que ha estado introduciendo Palo Alto Networks de inteligencia artificial nos va a ayudar al momento de que las configuraciones ocurran dentro del firewall. Esto es como de manera teórica, esto es justamente algunas de las características, pero quiero mostrarles cómo es una consolita de AIOps, para que justamente de manera más gráfica ustedes conozcan ya esta plataforma o si ya la tienen puedan aprovecharla y sepan en dónde pueden visualizar toda esta información. Y si no la tienen, les presento, este es el tenant y vamos a ver a continuación ya las ventajas de manera más gráfica. Vamos a comenzar con el dashboard principal. El dashboard, como las demás herramientas de Palo Alto Networks que son hosteadas en nube o incluso también los firewalls ya de manera local en su interfaz gráfica, nos da acceso a una serie de widgets que nos da información de primera instancia que pueda aparecer o que sea relevante para el administrador de la herramienta. Y vamos a poner foco en dos cosas. Toda esta plataforma de AIOps se va a dividir en dos módulos. El primero es el estado de salud y el segundo, el estado de seguridad. Como pueden ver, el primer widget nos habla del estado de salud de nuestros dispositivos. Se miden de diferentes maneras, ya sea por una configuración que esté crítica o que esté a lo mejor deficiente o que esté pasable o que de plano esté muy buena.
Después, tenemos también qué tan seguros están mis dispositivos. Y estas métricas justamente las extrae de los firewalls con base a todos los perfiles de seguridad y tecnologías que utiliza esta plataforma. Aquí vemos algo bastante interesante. Como pueden ver, menciona Forecast Alerts, apoyado de Machine Learning. Y justamente es esta característica que nos va a decir si tengo algún alertamiento sobre algún comportamiento que pueda ocurrir. Y vamos a ver más a detalle cómo es que AIOps ya nos está prediciendo sobre un posible comportamiento anómalo. Cuando yo le doy clic al alertamiento, nos da nuevamente un dashboard en general en la parte de alertas, donde nos va a resumir todas estas, valga la redundancia, alertas sobre el firewall en específico. Y como podemos ver aquí arribita, hay una parte que dice Forecast. Si yo le doy clic a esta alerta, nos va a dar más información en específico sobre este análisis predictivo que ya hizo Machine Learning con AIOps. Vemos una pequeña descripción donde hay ciertos recursos del firewall que están empezando a correr de manera lenta, es decir, se están viendo degradados. ¿Y cuál puede ser el impacto? Definitivamente en el performance del equipo, funcionalidades que pueden ser afectadas de manera negativa, y quiero saber cuándo va a ocurrir esto. Aquí vemos esta parte, tiempo en el que puede ocurrir son 3 días. A partir del día de hoy tengo 3 días para analizar esta alerta y tomar acciones sobre qué es lo que tengo que hacer para evitar llegar a este punto. ¿Cómo voy a hacer eso? Le vamos a dar clic aquí donde dice Data Plane Average CPU Utilization, quiere decir que estamos viendo una utilización del CPU en promedio bastante alta. Y si yo le doy clic ya en específico a lo que fue la alerta derivada de Machine Learning, vemos diferente información de valor. Primeramente, ¿cuáles son las métricas que utiliza AIOps para poder llegar a este tipo de alertamientos? Si nosotros excedemos un 60% o estamos por debajo del 60%, posiblemente pues sea un nivel de alerta bajo advertencia, es decir, está pasando pero todo parece estar bien. Ahí van como las primeras alertas para el modelo de Machine Learning. También un nivel crítico es si excedemos el 85%. Esto sabemos que pues ya no es normal, pero Machine Learning justamente lo que vio a lo largo de esta grafiquita es que a lo largo de estos días, justamente así es como se ha movido el uso de recursos del firewall. De repente tenemos un pico del 67% para el 13 de agosto y de repente al día siguiente pues ya lo vemos más alto, pegándole al 80%, 77%. Vemos este comportamiento justamente donde la gráfica va a la alza y Machine Learning te va a decir, oye, esto no es normal. Esto te va a llevar a una catástrofe y por eso te lo estoy advirtiendo desde este momento. Ok, ya me lo advertiste, ¿qué tengo que hacer? Aquí, como pueden ver, hay recomendaciones que nosotros como administradores de los firewalls podemos tomar acción para evitar llegar a este punto. Si se trata en un ejemplo de una política de decryption que no está bien seleccionada, como comentaba al inicio, nosotros podemos ver justamente el consumo de recursos que está utilizando esta política y tal vez ser un poquito más selectivos en qué tráfico voy a descifrar. Porque y pongo este ejemplo porque es lo más común, ¿no?, que pasa en los firewalls y lo que hemos visto con los clientes. Entonces, esta característica de tener la capacidad de predecir cuando las cosas pudieran ocurrir nos va a salvar el cuello en muchísimas ocasiones, y sobre todo si en el firewall pues por ahí se nos fue alguna configuración. Y no quiero decir que seamos malos administradores de la herramienta, sino que simplemente la operación o atender algunos otros proyectos pues nos pone ese foco en algunas otras cosas dentro del trabajo, ¿no? Incluso también de manera personal. La intención es justamente que, como les comentaba al inicio, existe una herramienta que nos ayude a simplificar la operación del equipo. ¿Y cómo lo vamos a hacer en tiempo real nuevamente, aunque parezca comercial? Con poder de inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a regresar rápidamente a lo que es el dashboard principal y regresamos a los widgets. Abajo vemos algo también muy interesante, donde nos mencionan justamente algunos CVAs relacionados a vulnerabilidades existentes a nivel de PAN-OS. Y antes de pasar a este punto, si se dan cuenta, empezamos a ver el estado de salud del equipo. Vamos a ver justamente la postura de seguridad que de igual manera tienen nuestros equipos. Para eso, nos vamos a postura, overview,
Y aquí nos va a dar información, como pueden ver, de 99 firewalls. Este es un AIOps que tiene ligados bastantes equipos de diferentes índoles, físicos, virtuales, panorama, etc. Ahora, como pueden ver en pantalla, del lado izquierdo vamos a ver algunas de estas suscripciones de seguridad, de las cuales ya les hemos platicado anteriormente o que seguramente las conocen porque pues están en sus plataformas. Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering para el filtrado de navegación web con los usuarios, DNS Security de igual manera y el famosísimo Wildfire. Pero a mí no me basta con tener estas suscripciones de seguridad si es que no las estoy activando o tengo una mala configuración o tal vez están activadas y están configuradas pero no estoy aplicando el best practice. ¿De qué me sirve que lo tenga activado si no está funcionando bien? O tal vez está desactivado y tengo configurado el perfil y no lo estoy aplicando porque también pasa. Aquí es justamente donde la postura de seguridad que nos entrega AIOps nos va a dar visibilidad de que esto está ocurriendo y poner manos a la obra. Vamos a ver este primer ejemplo sobre este Next Generation Firewall, donde nos dice que hay esta característica de Advanced Threat Prevention que no está activada. Aquí, como pueden ver, dice Activation is Need, y aquí nos muestra algunos de los servicios. Viendo específicamente Advanced Threat Prevention, nos dice pues, que no hay un perfil de antivirus, no hay un perfil de anti-spyware, ni mucho menos de Vulnerability Protection. Recordemos que estas recomendaciones van ligadas justamente al Best Practice. ¿Y cómo le voy a hacer para saber dónde enfoco mi esfuerzo? Vamos a darle clic sobre el equipo. Nos va a dar un resumen en específico de este equipo, nuevamente categorizado en Health y en Security, pero aquí yo estoy viendo una alerta a nivel de postura de seguridad sobre un perfil de Advanced Threat Prevention. Entonces, me voy a la parte de Security, nuevamente veo algunas alertas que están asociadas a este equipo, pero me voy a la parte de Best Practice, en el dashboard de Best Practice. Le doy clic nuevamente. Y en pantalla vamos a ver estas mejores prácticas aplicadas a diferentes pilares, por así decirlo. Lo primero son reglas, perfiles de seguridad y bases de reglas. Nuevamente, ¿sobre qué estamos investigando? Sobre Advanced Threat Prevention, que es un perfil de seguridad. Aquí dice Profiles y le voy a dar clic aquí a esta pequeña gráfica. Aquí nos va a dar un resumen de todos los perfiles de seguridad que tengo configurados, llámense File Blocking, Vulnerability Protection, Anti-Spyware, y cada uno de estos tiene algo en común, por lo cual está generando una alerta. Ya sea que no esté configurado alguna característica, por ejemplo, aquí vemos que este perfil de Anti-Spyware pues no tiene aprovisionado la parte de DNS Security para poder prevenir ataques en tiempo real basados en DNS. Vemos también la parte de URL Filtering. Posiblemente estoy dejando pasar algunas malas categorías en la parte de acción como a low, es decir, no estoy aplicando ese best practice de que si yo sé que tal vez la categoría de e-commerce representa un riesgo a mi organización, aquí te voy a decir, oye, tienes que bloquearlo porque pues esto es un riesgo. Al igual que con los diferentes perfiles de seguridad, ya sea que estén activados o no, o que estén mal configurados, nuevamente aquí nos da visibilidad sobre la postura de seguridad que tiene en cuanto a seguridad, nuevamente valga la redundancia, de las suscripciones que existen en el firewall. ¿Vale? Ahora vamos a volver a la parte de los CVAs. Aquí ya les mostré cómo es la postura de seguridad a nivel de todo esto que nos ayuda a protegernos. Ahora, ¿cómo está la postura de seguridad sobre el estado de salud del equipo? Veo que aquí hay unas vulnerabilidades conocidas. Palo Alto Networks te va a decir tal cual, existe y pasa esto. Y vemos de este lado que tenemos 5 dispositivos que están siendo afectados por este CVA. Si yo le doy clic a la vulnerabilidad, vemos estos 5 dispositivos de firewall de siguiente generación que tienen presente esta vulnerabilidad, probablemente porque tienen una versión de PAN-OS viejita, tal vez una 10, una 9, etc. Aquí vemos que tiene la versión 10.1.5 y estos son los dispositivos afectados, número de serie y hostname. Ahora, si yo me voy aquí al equipo, pues ya veo más a detalle qué es lo que está ocurriendo a nivel de estado de salud. Pero, ¿qué voy a hacer yo para poder actualizar esta versión? Tengo que meterme tradicionalmente a la página de Palo Alto Networks, ver cuál es la versión más reciente, ver cuál es la versión recomendada, si tiene algunas afectaciones, si tiene algún known issue, todo esto que implica hacer una actualización. Sabemos que no es una cosa sencilla porque nuevamente tenemos que reiniciar el equipo, esto puede implicar tiempo, y otras de las características de AIOps es que nos va a dar la opción de poder adoptar
un step by step de cómo actualizar estos equipos. Para esto, me voy a ir a la parte de Workflows, Software Upgrade Recommendations, y aquí van a aparecer justamente algunos de estos equipos que estaban asociados al estado de salud. Como pueden ver, tenemos equipos en la versión 10, ¿cuántos son? En este caso son 2, 22, etcétera. Y bueno, ¿qué voy a hacer para actualizarlo? ¿A qué versión lo actualizo? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Vamos a dar clic sobre la primera opción y aquí nos está diciendo, aquí tienes 2 dispositivos en los cuales yo, AIOps, te voy a recomendar hacer este path de actualización. Tu primera opción va a ser la versión 10.1.10H1. ¿Qué tiene de interesante esta versión? Bueno, es una versión que salió el 5 de julio del 2023, quiere decir que es reciente. Sin embargo, tiene un end of life anunciado para el 30 de noviembre del 2024. Probablemente es un tiempo corto, es un poquito más de un año, pero pues hay que considerarlo. Es el preferido por los TAC, también se considera este punto porque pues queremos que en caso de algún ticket de soporte pues sea lo más ágil posible. Y nuevamente volvemos a la simplicidad de esto. ¿Qué tiene también interesante esta versión 10.1? Pues que voy a adoptar 35 nuevas características. Yo puedo decir, bueno, está súper padre, ¿no? Porque además de actualizar y de corregir una vulnerabilidad, voy a tener nuevas características. Pero ¿cuáles son esas características? A mí dime qué es en lo que me va a ayudar. Y para ese ejemplo vamos a pasar a la opción 2. Como pueden ver, aquí tenemos 70 nuevas características. Le voy a dar clic aquí. Y aquí abajo es donde nos va a enumerar todas estas nuevas características, ya sean de App ID, de políticas de seguridad, de gestión del firewall, por no sé, tal vez certificados, optimización de recursos. Como pueden ver, son muchas nuevas características que yo pudiera adoptar en la actualización de este firewall. Ahora, también necesito saber si va a haber cambios en el comportamiento. Y aquí es justamente donde nos va a dar esta información, si va a haber un comportamiento diferente en cuanto a servicios de IoT, en los certificados de seguridad, en la configuración de los satélites en caso de que estemos usando esta característica de Global Protect. Si se dan cuenta, el tiempo que nos va a tomar analizar si me voy de una opción a otra opción es muchísimo menos. ¿Por qué? Porque yo ya sé si mi mejor opción es 10.2 en la versión H3 que tiene un end of life hasta el 2025, o me voy a una 10.1, puedo probarla durante un añito, pues no pasa nada. Pero justamente este path de actualización que nos brinda AIOps nos hace la vida más sencilla en el sentido de ahorrar el tiempo. Otra vez, el tiempo es muy importante. ¿Por qué? Si hay una vulnerabilidad presente ahí, yo ya sé hacia dónde puedo actualizar, sé qué es lo que me implica y con tiempo poder aprovisionar una ventana de mantenimiento y realizar estas acciones. ¿Vale? Es mucho más rápida la gestión de los firewalls en cuanto a actualizaciones. Esto por la parte de seguridad, tanto de health como security. Nuevamente, estado de salud del equipo y estado de salud de la seguridad que existe en nuestros firewalls. Y aquí voy a hacer de igual manera una observación. Seguramente ustedes conocen los BPAs, los Best Practice Assessment. Para quienes están familiarizados con esta nueva característica, seguramente ya se dieron cuenta que ya no podemos realizarlos a través del Customer Support Portal, que es como lo hacíamos habitualmente. Descargábamos un Tech Support File, nos subíamos al portal de Customer Support y de ahí nos entregaba un HTML gigantesco con muchísima información, donde puedo yo enfocar esfuerzos para hacer estas configuraciones alineadas a mejores prácticas. Esto desapareció y la razón de esto es porque se migró a la plataforma de AIOps. Como pueden ver en pantalla, tengo una parte o una funcionalidad que se llama On Demand BPA. Y aquí es donde voy a hacer justamente parte de esas tareas que hacía de manera tradicional, que es subir un Tech Support File. Si yo le doy aquí en Generate New BPA, nos va a pedir justamente el Tech Support File, lo va a subir y lo va a procesar. Pero ojo, les mencionaba que vamos a hacer este primer paso de manera tradicional como lo hacíamos. Pero el resultado que nos va a dar un BPA bajo demanda es un formatito en PDF muy sencillo, donde vamos a ver los controles de seguridad. Recuerdan que veamos reglas, perfiles y bases de reglas. Nos va a dar este PDF muy resumido sobre si estoy bien o no estoy bien. Realmente la información que nos va a dar ahí es como meramente informativa y que yo pueda presentarlo tal vez a administrativos. Pero ustedes dirán, ¿a dónde se fue la información?
es justamente lo que vimos anteriormente sobre los controles de seguridad que estaban sobre el equipo. Recuerdan que veíamos esta misma página. Ahora, lo que yo obtenga de ese VPA, voy a tener la capacidad de verlo a lujo de detalle, y no nada más a lujo de detalle, sino ya con recomendaciones emitidas por Machine Learning. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, nuevamente regreso a esta página, donde me muestra el estado de salud de todas estas reglas, estos controles de seguridad que no pasaron a nivel de perfiles, bases de reglas, Adoption Summary, que es justamente qué tanto estoy utilizando las capacidades del firewall en cuanto a App ID, User ID, Content ID, bloqueo de archivos, Wildfire, etc. Es decir, todo lo que conocíamos como el VPA en un HTML bastante grande y revuelto, ahora lo vamos a resumir en este tenant. Y vamos a tener muchísimo más información y más detallada. Aquí ya lo vemos clasificado en diferentes pestañas. Summary, de manera resumen, Security, que eran los perfiles de seguridad que vimos anteriormente, Identity, por si hay alguna característica del tema de User ID que esté mal configurada, aquí nos los va a mostrar. Si hay algo en Network que no le está haciendo, no le hace clic a IOPS y te dice, oye, no estás pasando este control de seguridad, y aquí hablamos de políticas de seguridad que tienen override o que tienen algún tipo de bypass, o simplemente alguna configuración en los servicios, tal vez estoy utilizando puertos estándar o estoy especificando puertos que no son, etcétera. Entonces ahora el VPA se migró completamente de este lado, y por eso es importante que ustedes conozcan que existe esta herramienta y que ahora van a poder aprovecharla mucho mejor que como lo hacíamos con un simple HTML. Ya no es simplemente lo bajo y veo a ver en qué estoy mal y lo enlisto, y bueno, si aquí me dice que tengo una versión de Pano es vieja, pues ¿qué hago? Me meto a Palo Alto Networks, veo cuál es la más recomendada, sino que todo eso ya trasladado a los poderes de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina nos va a facilitar la vida en el sentido de aquí está la recomendación, haz esto, esto y esto a nivel de salud, a nivel de seguridad, y pues eso nos va a ayudar muchísimo en la operación. Terminando el comercial de los VPAs, era importante que conocieran esto. Seguramente van a surgir muchas dudas, pero no se preocupen, vamos a dar un espacio justamente para preguntas y respuestas. Y ahora lo que quiero mostrarles es también una característica muy interesante de AIOps. Nosotros vamos a tener la capacidad de buscar artefactos, y en el ejemplo que vemos aquí abajo, hablo de file hash, el hash de algún ejecutable, algunas URLs que yo tenga identificadas, dominios, incluso direcciones IPv4, IPv6, que vivan en mi arquitectura, o en el caso de los dominios que obviamente son públicos, que pueda analizar qué es lo que está ocurriendo en ese dominio, si es malo, si es bueno. Y nuevamente, si nosotros tenemos ubicados un dominio o alguna URL o algún hash que creemos que es sospechoso, lo habitual, lo tradicional es que vayamos a Google, lo busquemos o busquemos en nuestras herramientas de seguridad, o si ustedes tienen un equipo de SOC, pues levantar el ticket, preguntar qué es lo que pasa, etcétera. Y esto va a facilitar la tarea tanto a ti como administrador del firewall como equipo de SOC, si es que lo tienes integrado en tu arquitectura. Si yo ya me enteré de un dominio que es malicioso, voy a ponerlo aquí y le voy a dar clic al siguiente ejemplo, que es universal101.com. Nos va a dar de manera resumida qué onda con este dominio, cuándo fue la primera vez que fue visualizado, la última vez que se vio en la arquitectura, si tiene un comportamiento anómalo, que en este caso pues sí lo tiene, está categorizado como en crítico, un dominio de Command and Control. ¿Y quién fue quien llegó a este veredicto? La unidad 42 de Palo Alto Networks. ¿Y por qué? Aquí te dice el autor, Unit 42, malicious behavior, comportamiento extraño, la última vez que yo lo vi, y la descripción de qué es lo que hace este sitio web. Como pueden ver, ahí dice a la parte de hasta abajo, hay ventanas de comandos que generan registros, etc. ¿Vale? Esto de primera instancia. Ahora, ¿cuáles son los resultados a nivel de DNS? ¿Cuáles son estos sitios que están registrados? Lo tenemos clasificado por Threat ID, en dónde lo estamos viendo, si es un Command and Control, cuándo fue la parte que se creó, cuándo lo vi, etc. Y más abajo veo justamente las diferentes IPs que responden a este dominio. ¿De qué me sirve saber esto? De primera instancia, si ya lo veo aquí en la parte de Search Artifacts, es que ya hay una base de conocimientos trasladada a las políticas de seguridad, o en este caso los perfiles
de nuestras firewalls de siguiente generación. Pero también es muy importante que nosotros como administradores de la herramienta o equipo de SOC tengamos este tipo de herramientas para facilitar el tema de prevención, reducir los riesgos y posiblemente también trasladarlos a otras herramientas de seguridad, ya sea por indicadores de compromiso, por algún whitelisting, un blacklisting. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, es una característica más de AIOps que nos va a ayudar a reducir el tiempo de búsqueda en este caso. Ya vimos cómo reducir el tiempo en cuanto a cómo actuar ante una posible afectación en el firewall. Ya vimos cómo reducir el tiempo de cómo actualizar el firewall, reducir el tiempo de cómo levantar un ticket de soporte, reducir el tiempo de qué configuraciones tengo que hacer en los perfiles de seguridad. Ahora voy a reducir el tiempo también en búsquedas de amenazas o algunos elementos o artefactos que para mí como administrador me puedan parecer sospechosos. Si se dan cuenta, todas estas características nuevamente engloban lo que es AIOps, que nos puedan redefinir y actualizar esta manera en que hacemos las operaciones en el firewall. No nada más es que tengo ahora una nueva manera de ver los VPAs, sino que vean todos estos puntos en los que nos va a ayudar en la herramienta, y lo importante es que ustedes sepan que ya hoy en día lo pueden estar utilizando. Finalmente, para finalizar esta demo, ya en la parte de settings pues son algunas configuraciones de gestión. Si a nosotros nos gusta el light mode o el dark mode, que está muy de moda este tipo de visualización en las herramientas, podemos cambiarlo, podemos ver nuestro inventario de equipos en manera muy general, qué versiones son, cuáles son los modelos. Tenemos 820, 5250, BMS 300, las versiones, si están reportando correctamente a la plataforma de AIOps, cuándo fue la última vez que enviaron telemetría, si hay algunos otros dispositivos asociados al Tenant, llámense máquinas virtuales que tal vez no están registradas, pero están asociadas al AIOps, pero por alguna razón no mandan telemetría, etcétera. Realmente son muchas capacidades las que tiene AIOps y todo se resume también en esto. Aparte de alerts, yo quiero saber qué es lo que está ocurriendo en cuanto a tema de seguridad y tema de estado de salud, ¿vale? De igual forma, es un ambiente bastante amigable a la vista. Tenemos nuevamente la parte de Machine Learning para las capacidades de predicción, entre muchas otras funcionalidades bastante interesantes. Esto es lo que les tenía preparado el día de hoy para que ustedes conocieran la demostración. Ustedes en su portal de Customer Support ya pueden habilitar estas características. Más adelante les voy a decir cómo podemos hacerlo con ayuda, obviamente, en este caso con mi ayuda y con ayuda de todo el equipo de Grupo SmartTech. Los vamos a estar orientando para que puedan ya empezar a aprovechar estas características. Voy a volver a la presentación para poder resumir justamente estos beneficios que nos da AIOps. Recordemos que las recomendaciones van a ser emitidas gracias a la telemetría de más de 100,000 firewalls. Esto es muchísima arquitectura a nivel internacional. Sabemos que Palo Alto Networks, y no porque estemos dando hoy este día un webinar de la marca, es una de las marcas mejor posicionadas a nivel de Gartner o a nivel de otras instituciones que justamente evalúan si son innovadores, si son líderes, si tienen buena tecnología y si están justamente afrontando los retos que el panorama de amenazas nos trae. Entonces, si nosotros consideramos que hay muchísima arquitectura de esta herramienta de Palo Alto Networks a nivel internacional, la retroalimentación es bastante. Entonces puedo obtener esta telemetría y bajar la Machine Learning, inteligencia artificial, para que nos ayude a emitir esas remediaciones o recomendaciones. Podemos también, nuevamente, predecir si va a haber alguna interrupción hasta el 51% antes de que tengan un impacto. Es decir, yo tengo prácticamente la mitad del tiempo para decir, en 5 días te va a pasar esto, ¿vale? Entonces yo ya sé qué tengo que hacer. A través de AIOps entro, veo recomendaciones, veo qué está pasando, tomo cartas en el asunto y evito que estas cosas sucedan. Nuevamente, la evaluación del estado de salud y de la seguridad. Recuerdan que eran 2 módulos. A lo mejor parezco robot, pero es importante mencionarles que también es el estado de salud de las cajas que nos están ayudando a cumplir esto. Voy a regresar al ejemplo del Ferrari. ¿Qué pasa si yo me compro mi Ferrari, lo utilizo, no le doy mantenimiento, se daña algún componente del motor? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Un gasto, y un gasto bastante elevado, porque estoy comparando Palo Alto Networks con el Ferrari, a ese nivel estamos, pero imagínense cuánto nos va a costar repararlo. Entonces,
yo pudiera tomar justamente acciones preventivas si tengo este tipo de herramientas como que están apoyadas por inteligencia artificial y que nos pueden decir, oye, en el ejemplo del Ferrari, a lo mejor tu Ferrari tiene ya 1000 kilómetros recorridos, pero no manches, hazle un mantenimiento porque se puede dañar, ok. Ya sé que pudiera pasar eso un mes, voy a tomarle cartas en el asunto y voy a evitar hacer un gasto innecesario. Lo mismo pasa en las operaciones del firewall. Es una herramienta bastante compleja que pues sí, no es muy cara, tampoco es muy barata, está más o menos ahí en costos promedio, pero lo que queremos es aprovecharlo al 100% y asegurar que el estado de salud va a ser el más óptimo para la organización. Reducir el tiempo nuevamente, todo esto se resume, como les comentaba ya en la última parte de la demo, reducir el tiempo en la detección en brechas de seguridad hasta en un 99%, pues imagínense, realmente podemos dormir tranquilos en el sentido de que pues no va a ocurrir nada. Tampoco les doy un 100% porque ninguna herramienta te lo da, es imposible llegar a un 100%, pero mientras más nos acerquemos a ese porcentaje de poder prevenir algo y reducir justamente los tiempos, pues mucho mejor. Algo también muy interesante y muy mencionado es el tema del retorno de inversión. ¿Por qué creen ustedes que voy a tener un mayor retorno de inversión si es que ya compré una de estas plataformas? Si yo no hago estas mejores prácticas, si tengo malas configuraciones y en un ejemplo de que caiga en un ransomware, ¿de qué me sirve que tenga esta plataforma si ya mi organización fue víctima de un ransomware y posiblemente hice el pago y se perdió mucha información y se publicó en Deep Web? Y ahora lo que invertí en el firewall también lo estoy ahora gastando en poder recuperar mi información si es que se pudiera. Entonces ahí no hay un retorno de inversión, definitivamente es nulo. Pero si yo adopto estas mejores prácticas, aprovecho el 100% mi firewall y logro prevenir que estas cosas pasen, pues evidentemente la inversión que hice de un firewall pues me va a llevar a las nubes financieramente hablando, y esto al área de la organización financiera pues va a decir, oye, pues con gusto te doy para la renovación de esta tecnología porque no ha habido ninguna brecha de seguridad o las que han ocurrido son de impacto muy bajo y pues vale la pena invertir en este tipo de soluciones. Y es ahí donde lo intangible pudiéramos convertirlo en algo tangible, entre comillas, porque este es el problema de este mundo de TI, ¿no? Hacer valer justamente el costo de estas soluciones que realmente nos ayudan muchísimo a la operación, ¿vale? Estos son los beneficios dentro de muchos de los cuales AIOps puede otorgar a su plataforma. Y no está de más mencionarles que en Grupo Smartech tenemos todo un equipo capacitado referente a la tecnología y referente a las diferentes pilares que Palo Alto Networks maneja. Llámese de Strata, tema de firewalls, Prisma en la parte de nube, también somos especialistas ahí en nube, en la parte de Cortex para tema de Endpoint Detection and Response, XOR, y algo muy interesante, y por si no lo sabían, Grupo Smartech fue quien trajo a Palo Alto Networks a México, ¿vale? Entonces, realmente tenemos mucha carrera, mucha experiencia en este sentido, y no es por presumir, pero Palo Alto Networks tiene una serie de miembros elite, a los cuales los llama Cyberforce, donde hay diferentes ingenieros dentro de la empresa en Grupo Smartech que están categorizados en ciertos niveles de Cyberforce. ¿Cómo lo hacen? Haciendo certificaciones que la marca nos pone, donde a nosotros nos mejora justamente toda esta nueva información, nuevas capacidades, e irnos adaptando justamente a la par del nivel de innovación que tiene la marca en conjunto con el panorama de amenazas, ¿vale? Nuevamente, la seguridad no es estática, tenemos que ir evolucionando y nosotros podemos ayudarlos a que puedan aprovechar sus herramientas al 100%. Y por eso quiero recordarles que no olviden este webinar, no olviden que ya ustedes lo pueden aprovechar y ya lo pueden configurar. ¿Cómo vamos a ayudarles? En pantalla estamos mostrando un número de WhatsApp en los cuales hoy, al día de este webinar, ya pueden mandar su mensajito y decir, oye, ¿sabes qué? A mí me interesa activar AIOps, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para poder activarlo voy a mencionar rápidamente algunos de los requerimientos, y es importante que nuestras plataformas estén en 10.1, es decir, PAN-OS 10.1 en adelante. Si ustedes tienen 9.1 o tal vez están en la 10.0, que no deberían porque ya están en offline, nosotros de igual manera les podemos ayudar a este camino para que puedan adoptar AIOps. Son algunos de estos requerimientos. Cabe mencionar también que hay algunos firewalls de las familias viejitas que ya no lo soportan, equipos 3020, equipos de los serie 500, 200, ya no los hemos visto, pero todavía hay organizaciones que los tienen. Entonces, realmente la activación es muy rápida, basta con entrar a su Customer Support Portal, configurar el equipo para que pueda enviar la telemetría, poder tener esta información ya en
en el tenant del Customer Support Portal, activar AIOps de manera bastante fácil y empezar a ver toda la telemetría. No lo olviden, PAN-OS 10.1 yo creo que es parte de los requerimientos más importantes que tenemos que cumplir para poder aprovechar esta tecnología. Y pues espero que con este meme, pues más que no dejarlos dormir, los pueda ayudar a dormir, porque dicen, a lo mejor ya tengo 10.1, ya lo puedo aprovechar, y hoy, Omar, te voy a escribir al WhatsApp para que me ayudes a activarlo. Excelentísimo, ya estamos dispuestos a ayudarte. A partir de hoy ya tenemos fechas disponibles en calendarios, en este caso conmigo y diferentes ingenieros de Grupo Smartec, en donde te vamos a ayudar a activar AIOps. Ahora sí pasamos a la parte más interesante. Probablemente surjan muchas preguntas, vamos a responder algunas. En caso de que no haya tiempo, pues más adelante les voy a mostrar mis datos de contacto para que ustedes puedan estar enviando sus preguntas que no podamos atender sobre el chat. Voy a darme unos segunditos para ver justamente estas preguntas que nos están llegando en privado. Y aquí tenemos la primera. ¿Qué tipo de datos y recursos son necesarios para poder alimentar y entrenar las soluciones de AIOps? Es una pregunta bastante interesante. ¿Cómo se entrena el modelo matemático? Evidentemente con información. ¿Y de quién quiero esa información? Son de los firewalls de siguiente generación de Palo Alto Networks. Con el envío de la telemetría principalmente de nuestros equipos hacia AIOps y el modelo matemático de aprendizaje de máquina, el cual está apoyado de Machine Learning, de inteligencia artificial, nos va a ayudar a retroalimentar la plataforma. Recordemos que a nivel internacional, no solo nuestra arquitectura, y con esto AIOps se va a hacer cada vez más fuerte y nos va a dar las mejores recomendaciones para que nosotros podamos aplicarlas en nuestra arquitectura. Espero haber respondido esa pregunta correctamente. Vamos a ver qué otra tenemos. ¿Cuáles son los casos de uso más comunes en lo que las organizaciones pueden beneficiarse de la adopción de AIOps? Pueden existir diferentes casos de usos, pero yo creo que uno puede ser en donde el administrador de este tipo de herramientas, específicamente Palo Alto, posiblemente, como les decía en una parte del webinar, esté enfocado en otros proyectos, esté ocupado en tal vez innovar dentro de la organización, mandar algunos reportes o pasar por auditorías. Y esto no quiero decir que nos quita tiempo, pero nos quita tal vez un poco de enfoque a la arquitectura. Y a veces pasa que estamos solos en el negocio, o tal vez sí tenemos un proveedor de SOC que nos está ayudando a esto, pero si no lo tenemos, AIOps son estas plataformas que nuevamente nos va a ayudar en diferentes pilares, como es otra vez el estado de salud, seguridad, tiempos, hacer la operación mucho más simple, ¿vale? Esto es un caso de uso que pudiera utilizarse AIOps. También otro caso de uso puede ser, si nosotros tenemos un equipo de SOC que nos esté ayudando en la organización, para el equipo de SOC pues va a ser una maravilla. ¿Por qué? Porque el enfoque, los recursos que tiene este equipo ya lo va a poder aprovechar, y de igual manera tal vez en otras soluciones de seguridad, porque AIOps ya le está simplificando las operaciones dentro de esta plataforma. Y a ti como gerente o líder del área de TI, del área de ciberseguridad, pues te va a dejar dormir tranquilo, no vas a estar despertándote a las 3 de la mañana como veíamos en el meme de, ay, no tengo una versión actual, ¿qué me puede pasar? Tal vez tengo una vulnerabilidad. Entonces, aquí es donde AIOps nos ayuda a simplificar las cosas en estos dos diferentes casos de uso. Vamos a ver otra pregunta. ¿El dashboard que mostraste es premium o free? Esa es una muy buena pregunta. El dashboard es premium. Evidentemente lo que quiero yo mostrarles es todas las capacidades que tiene AIOps en su modalidad premium. Es absolutamente full access, porque pues, quiero que vean, ¿no?, el valor que puede otorgarles dentro de su organización. Vamos a ver otra pregunta. ¿Las recomendaciones son de hardware o de políticas de seguridad por medio de Machine Learning? Son ambas, y en la parte de hardware te voy a decir por qué. La recomendación a nivel de hardware es que si tú tienes una plataforma que ya es viejita, que ya está anunciada en end of life, como un 3220 por ejemplo, que ahorita pues ya en este mes justamente es su end of sale, nos va a dar esa recomendación y te va a decir, oye, pues este firewall se te va a quedar obsoleto, en el sentido de que no vas a poder realizar actualizaciones, no vas a poder aprovechar de nuevas características de seguridad. De alguna manera tenemos que estar también en el tema de hardware actualizados, porque si el panorama de amenazas cambia y esto repercute
en que el software de PAN-OS necesita más capacidades de hardware, es por eso que estas plataformas se van actualizando. Eso del lado de estado de salud o del lado de hardware. Del lado de seguridad, sí, Machine Learning nos va a ayudar justamente a prevenir si alguna política de seguridad va a causar alguna afectación, o simplemente a decirte si algún perfil de seguridad hoy en día, tal vez el ejemplo de URL filtering, probablemente la categoría, no sé, de e-commerce, esté representando un riesgo más alto que posiblemente social networking. Y tú vas a decir, bueno, ok, esto pasa hoy en día porque posiblemente los hackers les están pegando más a este tipo de sitios web, tal vez es en donde más ataques de phishing han logrado, y Machine Learning te va a decir, oye, yo he visto este comportamiento en diferentes firewalls a nivel internacional y te recomiendo que hagas este cambio. Probablemente la tendencia a nivel de hackers pueda bajar y ahora enfoquen esfuerzos en categorías de sitios web como social networking, que les comentaba ahorita, y ahora puedes decir, ok, ya hiciste los cambios pertinentes en este perfil referente a la primera categoría, ahora hazlos a nivel de social networking, ¿vale? Entonces, nuevamente, aquí no necesitamos tanto de una experiencia propia, por así decirlo, porque Machine Learning nos ayuda a hacer esa analítica. Y él sí tiene el tiempo de sentarse a ver, ahora sí que en la nube, toda la información que hay, a saber si algo es, si esta configuración es buena o es mala. Obviamente depende de la industria, pero sí podemos ayudar en este sentido. Vamos a ver una pregunta más porque ya me estoy pasando del tiempo. ¿En cuánto tiempo se refleja la configuración que indica el BPA? Cuando nosotros generamos el BPA bajo demanda, primeramente para que ya veamos toda esa información detallada así como se los mostré, el equipo ya tiene que estar asociado, es decir, ya tiene que mandar telemetría a IOPS. Con esto va a poder darte justamente estas recomendaciones, tanto de estado de salud como de seguridad, para que tú le des ya más foco a lo que genera el reporte. Ese de un lado. Del otro lado puedes generar el BPA bajo demanda, pero recuerda que te va a mandar un PDF con los controles de seguridad que no estás pasando, pero no te va a dar más detalle. Por eso es importante activar IOPS para que veamos este nivel de detalle ya aplicado a sus firewalls. Vale, pues siguen llegando bastantes preguntas y eso es bueno porque estamos justamente muy entrados en este tema y es bastante bueno que ustedes lo puedan aprovechar, lo puedan ir conociendo. Aquí les dejo mis datos de contacto, tanto en LinkedIn como mi correo electrónico. Estoy muy activo en redes sociales, justamente en esta. Ahí me pueden mandar también preguntas. Si ustedes se acaban con alguna duda, siéntanse en la libertad de escribirme. Al igual que con el WhatsApp, si ustedes ya están listos o no están listos o quieren estar listos, mándenos un WhatsApp para poder agendar nuestra sesión y comenzar ya a adoptar IOPS en su arquitectura. Y ya para finalizar, quiero aprovechar este espacio para invitarlos al AWS Summit, probablemente ya escucharon de él, donde vamos a estar justamente acompañados de diferentes aliados tecnológicos, y Palo Alto Networks va a estar con nuestra compañera Karen Mena, que es especialista en la parte de Prisma Cloud, dando una pequeña conversación justamente sobre cómo proteger aplicaciones referente al código en nube, ¿vale? Va a estar muy interesante, nos vemos por ahí. De igual forma les vamos a estar compartiendo la liga de registro para que puedan asistir a este Summit. Va a estar muy interesante, muy padre, es dentro de una semana me parece, y vamos a estar en el bot 116, ¿vale? Aquí les dejamos los datos y nuevamente muchísimas gracias por su atención. Espero que este webinar haya sido lo bastante ameno posible, lo más interesante posible, y que sobre todo sepan que estamos dispuestos a ayudarles en esta nueva adopción. Que tengan un excelente día y les agradezco mucho su participación.